Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como cada día, martes y miércoles, estamos estudiando la Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Le invito a que en el nombre del Señor Jesucristo podamos comenzar esta predicación para su gloria y para su honra. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Le damos gracias al Señor porque nos da estos medios para poder compartir su maravillosa y poderosa palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una vez más, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Le invito a que oremos a la presencia del Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, damos comienzo, Señor, a este culto de adoración a nuestro Dios, y lo hacemos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Comenzamos, Señor, esta predicación para tu gloria, para tu honra, Señor. Permita, Señor, que tu sabiduría, tu entendimiento, la comprensión, Señor, por medio de las Escrituras, tú nos puedas dar para que entendamos con claridad lo que tú quieras, Señor, decirnos y enseñarnos por medio de tu palabra. Necesitamos ser enseñados por Dios. Necesitamos, Señor, que tú nos eduques por tu palabra. Necesitamos, Señor, ir aprendiendo más y más, Señor, de las Escrituras. Señor, por amor de tu santo nombre, queremos aprender, Señor, no para creernos más que los demás. Queremos, Señor, aprender para que tú nos cambies, para que tú nos transformes, para que tú, Señor, guíes nuestra vida y nos ayudes, Señor, a temerte más, a temer más a tu nombre, Señor, a temer más a tu palabra. Es lo que necesitamos, Señor. Por amor de tu bendito nombre, permita, Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y hermanas en el Señor, como usted bien lo sabe, cada día, martes y miércoles, estamos estudiando la Primera de Juan. Y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo podemos utilizar estos medios para hablar de la palabra del Señor aún estando tan alejados por distancia, pero por la gracia del Señor podemos estudiar todo esto. Como la vez pasada estuvimos viendo por medio de las Escrituras, estábamos estudiando lo que es ser un vencedor en el Señor. Es maravilloso ir entendiendo que somos más que vencedores por Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores en el Señor porque por medio de Él, usted y yo hemos vencido y nos hemos sentado con lugares celestiales en Cristo. Este versículo 5 nos hará ir entendiendo con más profundidad por qué es que vencemos. ¿Por qué somos más que vencedores? Como lo decíamos hace un momento, la vez pasada, vimos lo que significa tener una vida victoriosa en Cristo. Y esta última característica, la cual veremos en este día, nos llevará a conocer a aquel que nos ha dado la victoria, es decir, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Porque dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El principio de este capítulo 5 parte hablando de poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe y todas nuestras vidas al servicio del Mesías. El verso 5 nos insta que los vencedores son todos aquellos que ponen su confianza y aún sus propias vidas al servicio de Cristo. Creer es mucho más que un conocimiento intelectual. Creer es poner nuestras vidas al servicio de Jesucristo. Pero aquí también la palabra del Señor nos muestra que vencemos. Y la otra característica es que nosotros vencemos porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Qué quiere decir que Jesucristo sea el Hijo de Dios? Jesucristo no solo es un hombre o fue un hombre,
sino que también es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos hablando de que Él es Dios mismo. Debemos distinguir, cuando estudiamos a Jesucristo el Hijo de Dios, entre sus dos naturalezas, porque Jesucristo en sí mismo tuvo dos naturalezas, pero no debemos separarlas la una de la otra, porque Jesucristo no es un semidios, sino que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. De manera inseparable, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque como hombre Dios, murió en la cruz. Sin embargo, como un ejemplo de que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como un ejemplo, Jesucristo murió en la cruz. Pero a su vez, Dios no murió ahí. Cuando Cristo fue crucificado, lo que fue crucificado y lo que murió fue su carne, fue la manifestación, fue su carne. Pero el Hijo de Dios vivió porque resucitó al tercer día. Otro ejemplo, desde su ascensión, Cristo en su humanidad no está con nosotros actualmente, pero en su divinidad sí lo está. Amén. Mire, veamos lo que dice San Juan 16:10. San Juan 16:10, porque estamos estudiando que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Vamos a San Juan, capítulo 16, San Juan 16, versículo 10, dice así la palabra del Señor. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Jesucristo aquí estaba diciendo que en su ascensión Él ascendería al Padre y les decía a sus discípulos, ustedes no me van a ver. Pero ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que ellos no iban a ver? No iban a ver la carne de Jesús. Después de la ascensión de Jesucristo, la carne de Jesús no se ha visto más. Por eso no podemos decir, como algunas personas especulan, vi la presencia corporal de Cristo, vi en mi sueño a Jesucristo. No, eso es imposible. Porque el Señor Jesucristo le dijo, en su humanidad, no le veremos más. Amén. No le veremos más, obviamente, hasta que Él venga. Y a la vez, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Mateo 28:20, y preste mucha atención a lo que vamos a estar estudiando por medio de la palabra del Señor, ¿qué significa que Jesucristo sea el Hijo de Dios? Mateo, capítulo 28, versículo 20 dice la palabra del Señor. Dice este Jesucristo en la gran comisión, y vamos a leer desde el verso 16 para entender el contexto. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se fija cómo esto se contrapone a lo que en el verso en San Juan 16 nos dijo? San Juan 16:10, el Señor nos dijo, voy al Padre y no me van a ver más. Pero en Mateo 28, versículo 20, nos dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Es acaso esto una contradicción? Absolutamente no. Porque cuando Jesucristo dijo, voy al Padre y no me veréis más, Él estaba hablando de su humanidad, de su presencia corporal, de su carne. Pero como Dios, Jesucristo está con nosotros hasta el fin. Por eso creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Estas dos naturalezas son inseparables en el carácter y esencia de Jesucristo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Porque aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios han vencido al mundo. Por eso es importante saber quién es el Hijo de Dios. Cuando hablamos del Hijo de Dios, utilizando el texto de 1 de Juan capítulo 5, versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Dentro de esta frase, el Hijo de Dios, hay dos distintivos. El primero es Hijo y el otro es Dios. En primer lugar, debemos entender que Hijo no es una manifestación de Dios. Hijo es una persona divina. Una vez más, en primer lugar debemos entender que Hijo, cuando hablamos del Hijo de Dios, no estamos hablando de una manifestación de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de una persona divina. Para entender esto con claridad, debemos ir a 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14. Y le invito a que nos acompañe por medio de las Escrituras. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice así: Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Mire, ¿qué dice? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando hablamos de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es la manifestación ahí? ¿Es acaso Jesucristo una manifestación? ¿O es Jesucristo una persona y la manifestación es la carne? Obviamente la carne de Jesús es una manifestación, pero no la esencia misma del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, como Hijo, es una persona. Y su carne es la manifestación. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. Su manifestación es la carne. Entienda esto por un momento, ¿cierto? Haciendo un pequeño ejemplo. Cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos habla de que antiguamente, o el Señor en la antigüedad, se le reveló a Moisés desde una zarza. ¿Era acaso la zarza una persona divina? Absolutamente no. Porque la zarza es, por decir un ejemplo, es como un disfraz en el cual Dios se manifiesta a las personas para que esas personas no mueran en el intento de encontrarse con la santidad de Dios. Cuando vemos a la carne de Jesucristo, estamos viendo también ese disfraz, ese envoltorio, ese vaso de barro por el cual podemos mirar a Dios y no morir en el intento. Pero ¿quién era el que estaba dentro de esa forma corporal, de esa manifestación? Era, sin lugar a dudas, Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Vamos a San Juan 10:33. San Juan, capítulo 10, versículo 33, para que vayamos entendiendo esto por medio de las Escrituras, que es muy importante, hermano. Es muy importante tener claro esta doctrina. Vaya siguiendo por medio de las Escrituras. San Juan, capítulo 10, versículo 33. Dice así: Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se fija cómo el Señor Jesucristo afirmaba de sí mismo que Él era Dios. Y podemos verlo en otros lugares de la Biblia, que el Señor Jesucristo llora, que el Señor Jesucristo siente hambre. Y cuando hablamos de que cuando el Señor Jesucristo siente hambre, cuando el Señor Jesucristo siente dolor a través de los golpes, ahí no estamos hablando de su divinidad, sino que estamos hablando de su manifestación, de su carne. No sé si me va entendiendo. Debemos entender esto con más profundidad aún. Cuando hablamos del Hijo de Dios, y aquí queremos hacer el distintivo, cuando hablamos del Hijo de Dios no estamos hablando de su carne, estamos hablando de su esencia divina. Al hablar del Hijo de Dios, debemos entender que el Hijo de Dios
al no ser una manifestación, sino una persona divina, esta persona divina ha existido desde la eternidad. Vamos a San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Si usted se da cuenta, la manifestación de Jesucristo, es decir, su cuerpo de carne, no era algo que lo acompañaba a él desde la eternidad. Jesucristo se manifestó en carne en un punto del tiempo, como lo fue, cierto, en aquella ciudad de Belén. Ahí el Señor vino en esa manifestación de carne. Pero el Hijo de Dios, según Juan 1:1, era coeterno con el Padre. Vamos a San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuche con atención. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y dice que Jesucristo fue hecho carne. Sí. Es decir, el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo un ser humano. Ese se hizo un ser humano está hablando de su manifestación. Pero vemos en el capítulo 1, verso 1, que en el principio era Jesucristo, porque Jesucristo el Verbo dice, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios. Esta palabra era, específicamente en el griego, significa estaba, por lo cual dice, en el principio era Jesucristo. En segundo lugar dice, Jesucristo era o estaba con Dios. Por eso decimos que ¿es el Padre Jesucristo? Absolutamente no. El Padre y Jesucristo son dos personas diferentes. Pero aquí viene lo importante, que es la siguiente palabra. Dice, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Es decir, Jesucristo es diferente persona del Padre y a la vez es un solo Dios. Entonces, cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de que nosotros creemos en un solo Dios, el cual es tripersonal. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Pero ese Dios es un ser tripersonal. Cuando hablamos de esto, es imposible poder comprenderlo a su cabalidad. Porque, como lo hemos dicho, ¿cierto? Y estudiado anteriormente en algún punto, estudiamos lo que es la incomprensibilidad de Dios. Es decir, hay atributos de Dios los cuales son incomunicables. Es decir, que usted y yo no podemos comprender con claridad, porque escapan a nuestra mente. Nosotros somos seres unipersonales, es decir, nosotros somos un ser, una esencia, pero somos una sola persona. Por eso cuando analizamos a Dios no podemos comprender de cómo Él es un Dios y a la vez son tres personas dentro de esta divinidad. Pero es eso lo que San Juan 1:1 dice. Una vez más, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Y el Verbo era con Dios, es decir, esta palabra era significa estaba con Dios. Es decir, esta palabra era, es decir, usted está sentado al lado de una persona, eso querría decir que usted estaba con esa persona, ¿me entiende? No está hablando de que usted era la misma persona, está hablando de que hay una persona diferente a usted. Pero luego une esto y dice, y el Verbo era Dios. Es maravilloso cómo el Señor nos expresa estas cosas, porque nos habla de que el Padre y el Hijo son diferentes personas, pero son un solo Dios. Cuando hablamos de esta doctrina, debemos entender que el Señor Jesucristo, antes de manifestarse en carne, Él era y siempre ha sido el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ya existía desde los días de la eternidad, porque es coeterno con el Padre y el Espíritu Santo.
Cuando hablamos de que son coeternos, hablamos de que son participantes desde esta eternidad. Cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que el Padre ama al Hijo desde los días de la eternidad. Creo que esa es una de las doctrinas más maravillosas, porque ese amor de Dios es un amor que se extiende desde siempre, porque es un amor entre el Padre y el Hijo tan especial. También debemos entender que el Hijo de Dios es consustancial con el Padre, es decir, son participantes de la misma sustancia. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una sustancia, pero esa sustancia coexiste en tres personas. Para ver esto lo vamos a analizar en San Juan 10:30. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30, dice así la palabra del Señor. Yo y el Padre uno somos. Ahí estamos hablando, y lo que el Señor Jesucristo está diciendo, yo y el Padre uno somos, está diciendo el Señor ahí, somos consubstanciales, es decir, somos la misma sustancia. Es maravilloso entender que Jesucristo y el Padre son uno, son un solo Dios, pero a la vez son distinta persona. Por eso vemos que en San Juan 15, versículo 9, San Juan 15, versículo 9, dice así la Escritura: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Cuando estamos hablando de Jesucristo y el Padre como diferente persona dentro de esta divinidad, la palabra del Señor aquí está hablando de que el Padre ha amado a su Hijo. ¿Se da cuenta? Este amor, hay un amor, por eso hablamos de persona dentro de la divinidad, porque son capaces de amarse entre sí, porque son dos personas diferentes. Un padre ama a su hijo. Este amor no es un amor que ha sido desde algún momento, sino es un amor eterno. Mire, vamos a San Juan 17, 27. San Juan 17, 20, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 24. Ahí está. San Juan 17, 24. Dice así la Escritura: pues aquellos, aquí está hablando ¿con quién? Con el Padre. El Hijo está hablando con el Padre. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera fundado. ¿Se fija por qué hablamos que son diferentes personas y a la vez son un solo Dios? Son un solo Dios porque son una sola sustancia, pero son tres personas porque el Padre y el Hijo se comunican entre sí. Hablamos de persona porque hablamos que Jesucristo tiene una razón, tiene una mente racional, tiene una mente capaz de sentir. Y ese sentimiento lo hace amar a su Padre, hablar con su Padre. Y aquí en el verso 24, Jesucristo, como el Hijo de Dios, se dirige a su Padre, le dice: Padre, aquellos que me has dado. Si fueran la misma, como dice, si Jesucristo fuera solo una manifestación, el Hijo de Dios fuera solo una manifestación, no tendría cómo referirse de esta manera. Pero al ser diferente persona, Él puede orar y decirle: Padre, tú me has dado a estos hijos. Es decir, el Padre ha entregado a los escogidos en las manos de Jesús. Por eso dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Y aquí dice: que me has dado. Es decir, el Padre le ha dado gloria al Hijo. Por eso son diferentes personas. Luego dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ve que la manifestación es la carne de Jesús y no su persona, porque la persona del Hijo de Dios ha existido desde los días de la eternidad. El Padre y el Hijo
se han amado desde los días de la eternidad. Aún antes que el mundo fuese fundado, el Padre y el Hijo ya se estaban amando. Qué hermoso ver esto. Las tres personas se muestran en las Escrituras en una misma escena. En Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y vamos a leer desde el verso 21 para entender el contexto. Dice la Escritura en Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y mire, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es maravilloso ver cómo un solo Dios muestra sus tres personas en una misma esencia. Si fueran diferentes personas, si fueran una misma persona, imagínense, ¿cómo tendría que hacerlo para estar en un lugar, otro lugar, y hablarse consigo mismo y después estar en otro lado consigo mismo? No. Dios es uno, pero a la vez son tres personas. Vemos cómo el Espíritu Santo, cuando el Hijo de Dios Jesucristo se está bautizando, dice que desciende en forma corporal como paloma. Y cómo el Padre desde los cielos dice: Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace o tiene complacencia. ¿Cómo son tres personas y un solo Dios? Vemos en el libro de Marcos 12:29, Marcos capítulo 12, versículo 29, vemos lo maravilloso que es esta doctrina de la palabra del Señor. En Marcos capítulo 12, versículo 29 dice: Y amarás al Señor tu Dios. Verso 29. Jesús le respondió: El primer mandamiento es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces esto es lo que debemos entender. Dios es uno. No tenemos tres dioses, tenemos a un solo Dios. Pero este Dios único, el cual usted y yo servimos, es un Dios tripersonal, el cual es Padre, el cual es Hijo y el cual es Espíritu Santo. ¿Por qué el Hijo de Dios no es una manifestación, sino que es una persona? Porque una manifestación es como un disfraz de alguien. La carne de Jesús, la zarza, etcétera, ¿cierto? Es un ejemplo de eso. En cambio, la persona tiene la capacidad racional de pensar y comunicarse por sí misma. Por eso, cuando vamos a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 110, Salmos, capítulo 110, versículo 1, vemos por medio de las Escrituras que dice así. Salmos 110, versículo 1. Mire, como dice aquí: Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Reina Valera, al traducir este texto, hizo una distinción. Y esta distinción que hizo fue que en primer lugar estaba el nombre de Yahvé, y luego utilizó el nombre de Adonai. El nombre de Adonai, que significa Señor, es un nombre para dirigirse a Dios mismo. Por aquí usted puede ver cómo el Padre y el Hijo se comunican. Así dice: Jehová dijo a Adonai. Jehová dijo a mi Señor. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que al Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Adonai del Antiguo Testamento. Entonces vemos con claridad cómo estas dos personas se comunican, porque aquí dice:
Jehová dijo a mi Señor. Por eso hablamos de personas, porque el Padre habla y tiene la capacidad de comunicarse con el Hijo, que es otra persona. Si fueran la misma persona, ¿cómo van a estar hablando entre ellos mismos? Si una sola persona. Pero Dios es un ser tripersonal, por lo cual tiene la capacidad de comunicarse entre sí y de tal punto de decir, dijo así, mira, escuche bien, Jehová dijo a mi Señor. Sí, y recuerde que la S está con mayúscula. Y cuando la S está con mayúscula, está hablando de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Y vemos en el verso 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de la ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Si nos damos cuenta aquí, es las mismas palabras que utilizó Jesucristo para decir que el Padre no va a condenar a las personas, porque todo el juicio se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Es maravilloso ver cómo el Padre se comunica con el Hijo. Por eso una manifestación no puede hacerlo. Una manifestación es solo un envoltorio. En cambio, la persona tiene la capacidad de comunicarse. Vamos a San Juan, capítulo 5, versículo 30. San Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Jesucristo hablando dice, ¿no puedo yo hacer nada por mí mismo? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se fija cómo aquí está diciendo el Señor Jesucristo que su voluntad está subordinada a la voluntad de su Padre? Es maravilloso ver cómo el Hijo de Dios, cómo Jesucristo, aún siendo Dios, aún siendo la misma sustancia con el Padre, Él voluntariamente se somete a su Padre, se somete a la voluntad de su Padre y no busca su propia voluntad, sino que busca la voluntad del que le envió. Cuando hablamos de la voluntad, estamos hablando de una característica de la razón. Cuando hablamos de la razón, estamos hablando de un alma racional, de un alma que piensa. Por eso hablamos de personas, porque Jesucristo tiene la capacidad de pensar. Jesucristo tiene su voluntad, como el Padre también la tiene. Pero Jesucristo elige hacer la voluntad de su Padre. Si fueran la misma persona, si Jesucristo solamente fuera una manifestación, un disfraz, no tendría esta capacidad. Pero al ser diferente persona, tiene la capacidad de buscar la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de su Padre, de ser enviado por su Padre. Por eso vemos que en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su único Hijo, es decir, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estamos hablando de diferente persona porque el Padre envía a su Hijo. El Padre envía a su Hijo. San Juan capítulo 6, versículo 39, nos dice así la palabra del Señor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Con claridad la Escritura que dice que el Padre envía ¿a quién? Envía a su Hijo. Vemos también cómo en el mismo capítulo 6, pero en el verso 46, dice así la palabra del Señor. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El Señor Jesucristo lo dice con propiedad. Yo he visto al Padre. Ustedes no lo han visto, ustedes no tienen la capacidad de verlo, pero yo lo he visto. Si fueran la misma persona, ¿cómo se va a ver a sí mismo? Él dice, lo estoy viendo, está hablando
Está hablando en diferentes personas. Recuerde que dentro de los escritos uno puede hablar en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo como una persona distinta del Padre. Vemos cómo en San Juan 8:29, San Juan 8, verso 29 dice así la Escritura. Porque el que me envió conmigo está. Y dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se fija aquí lo importante de lo que está diciendo aquí? Si fueran la misma persona, ¿cómo puede acaso Jesucristo decir estoy solo, me siento solo? No puede, porque Él está diciendo lo que su razón le está dictaminando. El Padre a mí no me ha dejado solo. El Padre a mí no me ha dejado solo. Lo está diciendo como una diferente persona del Padre. Y está diciendo que Él está agradando a quien, a su Padre. Por eso el Señor cuando nos manda en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Él no nos está hablando desde la perspectiva como si no conociera estas cosas. Jesucristo lo conoce más que nadie porque Él es obediente a su Padre. Así Él nos enseña a ser obedientes a nuestros padres terrenales también. Pero a la vez son una misma sustancia. Por eso San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Son un solo Dios. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios. Pero ese Dios es un ser tripersonal, porque dentro de ese Dios tan maravilloso, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, sacando esta conclusión, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo Santo no es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Me gusta mucho, y vamos a San Juan 14, verso 15, San Juan capítulo 14, versículo 15. Me gusta mucho ver este juego de palabras que hace el Señor Jesucristo y que nos podrá ayudar a entender con claridad lo que significa esta divinidad tripersonal. San Juan 14, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Se fija cómo las tres personas están interactuando dentro de un mismo versículo? Dice, el Hijo de Dios está diciendo, yo le voy a rogar al Padre. Y el Padre va a enviar otro consolador, al Espíritu Santo. ¿Se fija cómo un mismo Dios es un ser tripersonal, el cual nos muestra que son diferentes personas, pero solo un Dios? Verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mira el juego de palabras que utiliza aquí. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero aquí está diciendo, anteriormente dijo que enviaría ¿a quién? El Consolador. Primero le rogaría al Padre para que el Padre enviara al Consolador. Pero en el verso 18 dice, voy a venir a ustedes. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo Dios, siendo una misma esencia, puede hablar como un ser tripersonal? Eso es maravilloso entenderlo porque aquí están, los primeros versos, están enseñando que son diferentes personas, pero a la vez el verso 18 lo junta y dice, pero ojo, son un solo Dios. Por eso, como Dios, Jesucristo va a venir. Pero como persona la que va a venir es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros es como si el Señor Jesucristo mismo estuviera. ¿Se fija cómo esto se va hablando y entendiendo con tanta claridad? Por eso el verso 19 dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo.
vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Que dice, yo estoy en mi Padre. Es decir, yo y el Padre tenemos una misma sustancia. Somos participantes de la misma sustancia. Pero somos diferentes personas. Luego dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te fijas cómo? Son un mismo Dios, pero a la vez diferente persona, porque dice que el que me ama, el Señor Jesucristo está hablando de su persona, el que ama a su persona, va a ser amado por la otra persona que es el Padre. Y le van a amar y se van a manifestar a él. Luego la pregunta importante del verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y aquí, ¿qué utiliza? Un plural, ¿cierto? Dice, y vendremos a él. Y vendremos a él. Y haremos morada con él. Vendremos y haremos está hablando de una pluralidad. Si fuera de una sola persona, estaría hablando, ¿cierto?, de una sola persona. Pero aquí dice, vendremos. Luego dice el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿se fija? ¿Cómo usa las tres personas aquí? Enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo y la importancia del Espíritu Santo también es una persona. ¿Por qué? Porque si fuera una fuerza, el Espíritu Santo fuera solo un poder. El poder no tiene la capacidad de enseñar y un poder no tiene la capacidad de recordar. Entonces por eso hablamos de que son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas. Y estas tres personas sean llamadas personas porque tienen razón, tienen la capacidad de pensar, tienen la capacidad de sentir, tienen la capacidad de relacionarse. Por eso se aman, por eso se envían, por eso hacen estos trabajos, pero a la vez son un solo Dios, un solo Dios. Luego dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os hubierais regocijados, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os le he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. En los versos anteriores habíamos leído que el Padre ama a su Hijo, pero aquí también vemos cómo esto es recíproco. Este Hijo ama a su Padre, ama a su Padre. Son tres personas y a la vez un solo Dios, un solo Dios. Como sustancia, Dios es indivisible, pero a la vez es un ser tripersonal. Es un ser tripersonal. ¿Por qué hablamos de un Dios indivisible? ¿Por qué hablamos de que este Dios tripersonal, estas tres personas son iguales en poder, son iguales en eternidad, son iguales en santidad? Porque cuando hablamos de que son tres personas, no estamos hablando de que el 33% es el Padre, el 33% es el Hijo y el 33% es el Espíritu Santo. No estamos hablando de eso, porque son una sola esencia, son un solo Dios, pero son tres personas, las cuales en su poder, si está Jesucristo, es como que estuviera Dios mismo, porque es Dios. Amén. Pero es diferente persona del Padre. Vemos esto en Colosenses 2.9. Colosenses capítulo 2, versículo 9.
Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice así la Escritura. Y leamos del verso 8 para entender el contexto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Porque en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesucristo no es parte de Dios. Jesucristo es Dios. Amén. El Padre no es parte de Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo no es parte de Dios. Es Dios mismo. Porque es un solo Dios indivisible. Pero son tres personas dentro de la divinidad. Vemos en Génesis con mucha claridad lo que estamos hablando. Cómo este Dios único es a la vez un ser tripersonal. Veamos en Génesis. Si usted se fija en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos cómo en el principio, ¿quién es el que crea todas las cosas? Un solo Dios. Eso lo vemos con claridad. Un solo Dios es el que crea todas las cosas. El creador es solo Dios. Nunca usted puede dudar de eso. El único que ha creado todas las cosas, ¿cómo se llama? Dios. Dios es el único creador. Pero hay algunos que dicen por ahí que los ángeles le ayudan en la creación a Dios. Me gustaría que encontraran un texto donde diga eso. Me gustaría que encontraran un texto, porque lo que dice la Escritura, y si usted lee el relato de la creación, el que ha creado todas las cosas es Dios. Y vamos al verso 25. Génesis 1:25. Dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí viene el verso 26 y dice: entonces dijo Dios. Estamos hablando en singular. ¿Y dijo quién? Dios. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y mire lo que dice el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No sé si se puede dar cuenta cómo Dios habla en singular y luego habla en plural. Por eso dice en primer lugar: y dijo Dios, singular, porque Dios es uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego el verso 27 dice: y creó Dios al hombre. ¿Se fija cómo aún desde el Antiguo Testamento podemos ver que Dios es uno, pero a la vez son tres personas dentro de esta esencia? Algunos han dicho: no, si era Jesucristo, era solo Jesús nomás, porque aquí el hombre fue creado a su imagen. Es decir, a su carita, sus ojitos, su nariz, su pelo. Hermano, no sea ingenuo. Si usted estudia la Escritura con profundidad, cuando la palabra del Señor habla de que hemos sido creados a la imagen de Dios, no estamos hablando de la cara, del ojo, de la oreja, hermano. Estamos hablando de su razón. Estamos hablando de su capacidad de entender, de comprender, de crear cosas. A eso se está refiriendo. Por eso la palabra del Señor después nos muestra que esa imagen fue destrozada por el pecado, pero que ahora por el Señor Jesucristo dice que fuimos creados y hechos conforme, dice el libro de Romanos, a la imagen de su Hijo. Pero nuevamente no está hablando que somos la carita igual al Señor, no, estamos hablando de que vamos a ser perfeccionados a la imagen que teníamos al principio. Esa es la imagen de Dios, con un amor perfecto como el de Dios.
con un conocimiento como el que el Señor los tenía desde el principio, lejos del pecado, en una santidad, como la santidad que Dios había plasmado en nuestro corazón. Por eso es importante entender que Dios es uno solo. Por eso el mandato es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero a la vez son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Yo lo creo, hermano. Y si lo creemos, según esta primera de Juan capítulo 5, versículo 5, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, hemos vencido. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mi hermano. Dejaremos por aquí este estudio y seguiremos, porque vienen, si usted lee los versículos que vienen posteriormente a esto, nos hablarán con más profundidad aún lo que este Dios tan perfecto, tan único, puede mostrarnos acerca de sus personas dentro de esta misma esencia. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, entendemos por medio de la palabra del Señor que hay atributos suyos incomunicables. Atributos, Señor, que nuestra mente no puede comprender, pero sí puede creer, porque tú has puesto, Señor, una fe tan grande, Señor, en nosotros. Una fe la cual no está en el corazón del hombre, pues es fruto del Espíritu Santo de Dios. Te suplico, Señor, y te ruego por medio de la gracia del Señor, por medio del poder de Cristo, que nos vaya dando más sabiduría, que nos vaya dando más entendimiento. Porque entender esto pareciera ser para algunas personas muy simple. Pero entender esto, Señor, nos llevará a comprender la relevancia de la salvación. Porque el Padre entregó a lo que más ama, es decir, a su Hijo, por nuestros pecados. Eso es tan importante de comprender, Señor, que nos llevará, Señor, a ir entendiendo este amor tan grande que has tenido para con nosotros. Si Jesucristo es Dios, Él es Dios. Somos más que vencedores por medio de Él, porque Él es perfecto, Él es invencible, porque Él es incomparable. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por amor de tu santo nombre, denos sabiduría y entendimiento para ir comprendiendo más y más lo que la palabra del Señor tenga que decirnos. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sea sobre cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Toda la gloria sea a nuestro Dios.